Clash of Clans tiene 12 mascotas, pero elegir la equivocada puede hacer que desperdicies millones de elixir oscuro, o peor, tus ataques. Así que hoy vamos a ordenar todas las mascotas de peor a mejor, pero además te voy a mostrar con qué héroe deberías utilizar cada una y hasta qué nivel vale la pena mejorarlas. En el último puesto tenemos a Lassie, y aunque recientemente recibió algunas mejoras, para mí sigue siendo la peor mascota del juego. Su principal característica es que puede saltar los muros para seguir a su héroe, además de aportar algo de daño y servir como distracción para las defensas. El problema es que eso es prácticamente todo lo que hace. Mientras otras mascotas pueden congelar defensas, volver invisible a tu héroe o incluso revivirlo, Lassie simplemente aporta un leve tanqueo y algo de ternura, pero nada más. Principalmente podés utilizarla con el Rey Bárbaro o la Luchadora, aunque avanzando en el juego vas a encontrar mejores opciones, así que no te recomiendo invertir demasiado elixir oscuro en ella. Podés utilizarla cuando recién desbloqueas las mascotas, pero en cuanto tengas mejores opciones, dejaría de mejorarla. En el puesto número 11 tenemos a Jack, otra de las mascotas originales de TH14 que también se quedó bastante atrás con el paso de tiempo. El Jack tiene bastante vida y su principal característica es que hace muchísimo daño adicional a los muros, por lo que puede ayudar a que héroes como el Rey Bárbaro entren rápidamente en la aldea. Y aunque esto puede ser útil, el problema vuelve a ser el mismo. Hay mascotas que ofrecen muchísimo más valor. Además, hoy contamos con 1000 formas de abrir muros, tropas, hechizos e incluso equipamientos. Así que dedicar una mascota exclusivamente a esta función no suele compensar. Aún así, es bastante más útil que Lassie y durante Ayuntamiento 14 puede servirte perfectamente. Yo lo llevaría hasta nivel 10, pero no priorizaría sus niveles posteriores una vez que tengas acceso a las mejores mascotas. En el puesto número 10 tenemos al Búho Eléctrico, una mascota que durante mucho tiempo fue casi inseparable del Centinela, como culo y calzón, pero que hoy quedó bastante desplazada. Su ataque funciona de manera similar al Dragón Eléctrico. Golpea un edificio y encadena parte de su daño hacia un segundo objetivo, ayudando a sumar daño y acelerar la limpieza. Su mejor uso sigue siendo acompañando al Centinela, especialmente en caminatas, donde ese daño puede ayudarte a conseguir una apertura más rápida y además tanquear un poco a las sanadoras. El problema es que, a medida que desbloqueamos nuevas mascotas, aparecen opciones que aportan muchísima más utilidad que simplemente daño, y por eso el búho termina cayendo hasta este puesto. Aún así, en Ayuntamiento 14 me parece una mascota que sí vale la pena mejorar, así que la llevaría tranquilamente hasta nivel 10. En el puesto 9 tenemos al Lagarto Venenoso. Y acá ya empezamos con mascotas que pueden ser realmente buenas si las utilizamos en la situación correcta. Esta mascota tiene una velocidad de ataque altísima y lo más importante es que prioriza héroes y tropas defensivas, aplicándoles un efecto de veneno que reduce su velocidad de movimiento y de ataque mientras les hace daño. Esto hace que sea especialmente útil acompañando héroes que enviamos de forma aislada, porque pueden cargarse rápidamente de tropas del castillo o héroes enemigos que podrían complicarnos el ataque. El problema es que su utilidad depende bastante de encontrarse con esos objetivos, y cuando las comparamos con mascotas que vienen después, le falta esa consistencia para aportar valor en prácticamente cualquier ataque. Por eso, me parece lo mejor llevarla hasta nivel 5 o como mucho hasta nivel 10, pero nunca priorizaría los últimos 5 niveles salvo que realmente la utilices de forma habitual. En el puesto número 8 tenemos al Cuervo Codicioso, y esta tiene una característica bastante particular. Prioriza los edificios de recurso y les hace muchísimo daño adicional. ¿Por qué queremos algo así? Principalmente para la limpieza. Por ejemplo, en ejércitos donde nuestras tropas principales priorizan defensas, el cuervo puede ir rápidamente eliminando recolectores, almacenes y otros edificios que podrían terminar provocándote un fail time. Además, su buen alcance le permite mantenerse relativamente alejado del peligro, pero el problema justamente es que estamos hablando de una mascota bastante especializada. Cuando funciona puede ser excelente, pero no tiene la versatilidad de las que vamos a ver más adelante. Y acá mi recomendación sí que sería diferente. Si realmente la utilizás, la llevaría al nivel 10. Pero si tus estrategias no aprovechan su limpieza, no creo que valga la pena priorizarla sobre otras mascotas, principalmente porque cuando las desbloqueas ya sos Ayuntamiento 18. Llegamos al puesto 7 con Pangolín, y acá ya tenemos una habilidad que puede cambiar bastante un ataque. Diggy, su nombre en inglés, acompaña a su héroe y cuando ataca una defensa, la aturde temporalmente, evitando que nos haga daño. Históricamente su combinación más conocida fue con la Luchadora Real, porque ambos atacan defensas y el Pangolín puede ir paralizando exactamente los edificios que la Luchadora está intentando destruir, evitando su daño. Y aunque hoy existen opciones todavía mejores para la Luchadora, el stun del Pangolín
sigue siendo extremadamente útil. Además, si todavía no desbloqueaste las mascotas de ayuntamientos superiores, puede ser una de tus mejores opciones. Por eso, a diferencia de los anteriores, esta mascota sí que recomiendo maxearla. En el puesto número 6 tenemos probablemente la mascota más sencilla de entender de todo el ranking, el unicornio. No ataca, no congela y tampoco vuelve invisible a nadie. Simplemente cura constantemente al héroe que acompaña. Y precisamente por eso sigue siendo tan bueno. Su combinación clásica es con la reina arquera, especialmente cuando queremos mantenerla viva durante una larga caminata o una carga, aunque también podemos utilizarlo con otros héroes dependiendo de nuestra estrategia. Además, tiene una ventaja enorme. Lo desbloqueamos relativamente temprano y no requiere prácticamente ninguna habilidad para aprovecharlo. Lo equipás y automáticamente estás prolongando la vida de tu héroe. Yo intentaría llevarlo rápidamente al nivel 10, y si más adelante sigue formando parte de tus ataques, eventualmente lo subiría hasta nivel 15. Entramos al top 5 con una mascota mucho más interesante, la Medusa Furiosa. Su habilidad hace que, durante un tiempo determinado, el héroe que acompaña solamente ataque defensas, y esto puede cambiar completamente el recorrido de nuestros héroes. Por ejemplo, podemos utilizarla para conseguir que un héroe ignore edificios externos y entre directamente hacia las defensas que realmente queremos destruir. Esto abre combinaciones muy interesantes con héroes como el Dragón Duque o el Príncipe Esbirro. Y además, tiene algo interesante en cuanto a mejoras. No necesitas necesariamente maximizarla inmediatamente para empezar a sacarle mucho valor. Al nivel 5 ya conseguimos un punto de mejora bastante importante en la duración de su habilidad, así que ese sería mi principal objetivo. Y si realmente la utilizas en estrategias que dependen de ella, entonces sí, subila hasta nivel 10. En el puesto número 4 tenemos a la Chus, y probablemente sea una de las mascotas más completas del juego actualmente. Su principal característica es que va generando unas pequeñas unidades que pueden ayudarnos de varias maneras durante el ataque. Pueden aportar daño, hacer limpieza, funnel e incluso servir como pequeños tanques para nuestras tropas. Y eso es precisamente lo que hace tan fuerte a la Chus. No depende de una única situación para aportar valor. Además, el resfriado tiene muy buenas combinaciones con héroes como el Centinela, en ejércitos aéreos o el Príncipe Esbirro, porque puede mantenerse relativamente protegida mientras continúa generando unidades aéreas. Y si su héroe termina siendo derrotado, esta mascota también aumenta considerablemente su daño. Estamos hablando de una mascota extremadamente completa y por eso, si la utilizás, la llevaría directamente al nivel máximo. Llegamos al top 3 con el Zorro Espiritual y probablemente también a una de las habilidades más fuertes que puede tener una mascota. Cada cierto tiempo, Foxy consigue que el héroe que acompaña se vuelva completamente invisible. Eso significa que las defensas dejan temporalmente de atacarlo, permitiéndole sobrevivir muchísimo más tiempo. Su combinación más famosa es con la luchadora real y hechizos de invisibilidad, permitiendo crear estrategias enteras alrededor de esta invisibilidad como la caminata de la luchadora, que si querés aprenderla tengo un video en el canal. Pero también podemos aprovecharla con otros héroes dependiendo del ataque. La única razón por la que no la pongo todavía más arriba es porque para sacar el máximo potencial requiere algo más de planificación y entrenamiento que las dos mascotas que vienen después. Y bueno, para los mancos como yo eso es un detalle bastante importante. Pero eso sí, bien utilizada puede ser devastadora, así que acá no tengo muchas dudas. El zorro al nivel máximo. En el puesto 2 tenemos finalmente a Frosty. Quizás incluso te sorprenda verlo por encima del zorro espiritual, pero para mí tiene una característica que lo hace increíblemente valioso. No solamente ayuda a su héroe, sino que puede ayudar a todo el ejército. La morsa va generando pequeñas unidades que buscan defensas y reducen temporalmente su velocidad, mientras que sus propios ataques también aplican este efecto. Esto significa que mientras avanzamos por la aldea, podemos ir ralentizando constantemente defensas muy peligrosas, dándole más tiempo tanto a nuestros héroes como a nuestras tropas para poder destruirlas. Sobre todo, si con él realizás caminatas laterales con la reina arquera o con el rey bárbaro. Lo mejor de todo es que no requiere ninguna práctica especial. Mientras la morsa permanezca viva, va a seguir aportando valor. Además, es bastante flexible a la hora de elegir con qué héroe utilizarlo, adaptándose según las otras mascotas de nuestro ejército. Como se desbloquea relativamente temprano, podés llevarla hasta nivel 10 lo antes posible y luego hasta nivel 15. Pero si hablamos de mascotas, la mejor mascota de todo Clash of Clans, en mi opinión, es el Fénix. Básicamente porque cuando muere nuestro héroe, el Fénix dice: venite para acá 10 segundos más a luchar. Y lo mejor de todo es que es completamente invulnerable. Y esto es muchísimo más fuerte de lo que parece. Pensar en una luchadora que consigue destruir una defensa más con esas botas eléctricas, un rey que llega hasta el ayuntamiento o incluso un príncipe que mantiene durante algunos segundos adicionales el tanqueo que está aportando a nuestro ejército. Pero para mí lo que realmente coloca al Fénix en el puesto 1 es su consistencia. No necesitamos que nuestro héroe
siga una defensa determinada, que haga un recorrido específico o que ejecutemos una estrategia complicada. Básicamente, cuando nuestros héroes mueren, el ave ya nos garantiza valor, reviviéndolo y haciéndolo inmortal durante algunos segundos. Un tanque perfecto. Y una vez terminada su habilidad, el Fénix todavía puede seguir volando y atacando por su cuenta. Se usa súper fácil. Funciona prácticamente con cualquier héroe y literalmente puede salvar ataques que parecían completamente perdidos. Así que si todavía no lo tenés al máximo, para mí es una prioridad absoluta. Fénix al nivel máximo. Si esta guía te resultó útil, te invito a ver otras guías de mi canal.